Bueno, voy a hablar sobre el tema del régimen legal de propiedad intelectual. Es un tema que en cierta medida no ha estado discutido en la mayoría de nuestras legislaciones y que, bueno, se requiere, en Panamá por lo menos, una adopción general de conceptos bases para poder uno entrar y analizar, ¿verdad?, las figuras jurídicas provenientes de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que partir, y por lo menos así yo lo trato de entender, desde dos conceptos muy fundamentales. El concepto lato, que viene más como el reconocimiento de un derecho subjetivo a favor de un autor titular de un derecho de autor y o industrial sobre la obra proveniente del intelecto humano, ¿verdad? Que en cierta medida, cuando hablamos de un derecho subjetivo, a diferencia de un derecho objetivo, el derecho subjetivo recae sobre el reconocimiento de derechos contemplados o previstos en supuestos legales que tienen consecuencias jurídicas, ¿verdad? Consecuencias jurídicas que recaen a favor de un autor. Autor es el creador de una obra intelectual. El ser humano, por naturaleza, tiene ideales que se plasman o se materializan, ya sea para el fomento de la cultura a través de la expresión artística o a través de la industria para fomentar el mercado de bienes y servicios o para buscar alguna utilidad que en cierta medida ayude a la industria, al mercado, a establecer ciertos parámetros para la mejoría de ciertas características inherentes a la actividad mercantil. Hay otro concepto de propiedad intelectual que es el stricto sensu, que diría yo que es un conjunto de normas que protegen al autor de una creación intelectual en la cual el titular del derecho intelectual ostenta un derecho patrimonial de carácter exclusivo sobre un bien inmaterial, cuya protección se la da el Estado por un determinado periodo de tiempo para usar, legitimar o explotar en forma industrial y comercial su creación intelectual. Lo que les quiero decir es que la protección de las normas jurídicas tienen como fin que el titular de la propiedad intelectual tenga la certeza de seguridad jurídica de que el Estado protege y asegura que cualquier persona no tenga acceso o haga eh, de su propiedad o uso de su propiedad sin el consentimiento del autor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de derechos patrimoniales o bienes patrimoniales y venimos nosotros del concepto de propiedad, el concepto de cosa proveniente de la teoría civil, en la cual la naturaleza jurídica de la propiedad la podemos distinguir muy fácilmente en las relaciones jurídico-civiles. Sin embargo, ¿qué pasa con la naturaleza jurídica de las propiedades intelectuales? Al igual que el derecho, que es un derecho, que es una ciencia social extremadamente abstracta, la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual es una propiedad de un bien inmaterial, en el cual el titular del derecho sobre el bien inmaterial dispone de esta como le plazca y que ninguna persona natural o jurídica puede disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio está sujeta a limitaciones. Por lo que partimos del criterio conforme a los derechos reales que se aprecian en las normas civiles del Código Civil, bien es toda cosa susceptible de ser apropiable, que tenga una consecuencia jurídica previa y que sea en cierta medida susceptible de valoración económica o pecuniaria. ¿Ya? En ese sentido, en la mayoría de los códigos civiles, por lo menos el Código Civil de la República de Panamá, que es del año 1917, no define el concepto de cosa, pero sí de bien. Pero la doctrina sí lo define. De forma tal que cosa es todo lo que tiene calidad y que ocupa un espacio en la realidad. ¿Ya? Pero esa realidad ontológica tiene diversas ópticas
por la cual se puede apreciar la realidad. Uno en la vida, cualquier cuestión que tenga entidad, esto es la esencia de las cosas, entendidas como su forma de realización, ocupan un espacio. O sea, cuando están materialmente inmersas en la realidad, están dentro de un espacio de la realidad, ¿ya? Por lo menos a nosotros, los abogados, lo que nos importa siempre es qué tipo de realidades hay o qué tipo de realidades el derecho establece. Hay tres tipos de realidades. La realidad física, que son lo que nosotros encontramos en la tercera dimensión y son perceptibles mediante los sentidos. Un control está en la tercera dimensión en la medida en la cual por los sentidos yo lo puedo percibir mediante el tacto, ¿verdad? Y lo puedo tocar y lo siento, ¿verdad? Y está materializado en un soporte material, en una máquina, en un aparato electrónico que cumple una función con el aire. Pero hay una realidad que está, como decía Platón, en el mundo de las ideas, los cuales son creadas y percibidas por la razón humana y nacen en virtud de un proceso cognoscitivo de creación, estando basadas o no en la realidad, ¿verdad? Y está la tercera realidad que no podemos estar fuera de ella, que es la realidad virtual. Es la combinación de las dos anteriores, en la cual se encuentran en la esfera electrónica de comandos con elementos informáticos que puestos en funcionamiento generan una interacción. Ahora, en la realidad física, intelectual y virtual se pueden apreciar que las cosas ya son, o sean corporales o incorporales. Hablamos que cosa es toda entidad que tiene o ocupa un espacio material en la realidad, ¿verdad? Pero esa realidad se puede apreciar si una cosa es corporal o incorporal, ¿verdad? Las corporales son aquellas que al tener entidad material son perceptibles por los sentidos y ocupan una determinada parte del espacio. Esto es que se pueden percibir con el tacto y los sentidos. A contrario sensu, las cosas incorporales son las cosas intangibles, son enteleques y no, por lo tanto no son perceptibles por los sentidos y solo uno puede arribar a las cosas mediante el proceso de la razón pura, como decía Kant. Y esto se da porque las cosas incorporales son todas aquellas que, a pesar de no tener una manifestación corporal, y por esa razón no son perceptibles por los sentidos, existen en una realidad óntica. Si la cosa incorporal cumple con el requisito de prestarle utilidad a un sujeto de derechos, la cosa corporal se considera un bien inmaterial. Por lo tanto, respecto de estos, recaen derechos patrimoniales. En ese sentido, para que una cosa se convierta en un bien, porque hablamos de propiedad intelectual, y la propiedad constituye la protección de los bienes, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que una cosa, como una realidad óntica que ocupa una determinada especie en una realidad, un determinado espacio en una realidad, qué es lo que lo convierte en un bien? ¿Por qué una cosa la ley no le da protección legal y por qué un bien sí? ¿Por qué la propiedad intelectual es un bien inmaterial y no una cosa inmaterial? Y es sencillo, para que una cosa se convierta en bien, ese bien, ya sea material o inmaterial, ideas, el cual el objeto del derecho intelectual pueda recaer sobre el bien, se debe diferenciar entre cuatro cosas que lo convierten en bien. Primero, para que una cosa sea un bien, tiene que tener un valor económico patrimonial, tiene que tener un precio en el mercado. La segunda es su posibilidad de ser apropiada. Si una cosa no puede ser apropiada, entonces, ¿para qué brindarle una protección legal?
¿verdad? ¿Cómo una cosa no va a estar amparada por ley? Claro, porque precisamente la propiabilidad es lo que le da el derecho o le da acceso de propiedad a la cosa, ¿verdad? Y lo convierte en bien, por su propia naturaleza. La tercera es que ese bien pueda satisfacer necesidades de un sujeto de derecho. O sea, un modelo de utilidad, ¿verdad? Una patente de invención, una marca, satisface la necesidad del empresario que cuando quiere establecer o poner en puesta su producto o su servicio pueda distinguirse de los otros competidores del mercado para que el consumidor que quiera accesar con esa variabilidad de condiciones de mercado para consumir sepa que esa marca que va a tener es la distintiva en base al tipo de calidad y el tipo de producto que quiere en base a sus propios gustos. Y el cuarto es que precisamente la cosa, que ya no es cosa, sino que es una cosa que tiene valor económico, que tiene la posibilidad de ser apropiado y que satisface necesidades, esté protegido por la ley, previsto como un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho es una hipótesis ideal en la cual se aprecia un plano de cualquier hecho que la ley considere como tal para protegerse, ¿verdad? Es la hipótesis de un plano ideal, ¿ya? En ese sentido y orden de ideas, la propiedad intelectual es un bien inmaterial, ya que son aquellas realidades que, careciendo de existencia corporal, que pudieran ser sustentadas en bienes materiales y siendo producto de la creación intelectual del espíritu humano, el ordenamiento lo valora como posible objeto de derechos subjetivos, que le otorga a ese titular de derechos, facultades morales y patrimoniales sobre el bien inmaterial. Biondo Biondi clasifica los bienes inmateriales en 5: la energía, el espacio aéreo, el trabajo y las obras del ingenio. Lo que a nosotros nos importa es las obras del ingenio. Y la obra del ingenio que es toda creación intelectual en cualquier campo, ya sea en la cultural, en la artística, en la científica, ¿verdad? Que ostente la posibilidad de ser un bien inmaterial. Esa categoría se aplica incluso si la idea se manifiesta en una cosa corporal, a pesar de su existencia en el mundo físico, y aquella, bueno, seguirá siendo un bien inmaterial con independencia del medio que se transmite. Es muy importante que se tenga en cuenta que las obras del ingenio se funden en las cosas corporales en la mayoría de los casos. Un programa de ordenador, que es un software, está en la realidad virtual y está en la realidad física. Está en la realidad física en la medida en la cual pueda ser visible mediante un sistema de un ordenador, o sea, un CPU. Pero es virtual porque su esencia, su código binario, su corporatividad binaria, de código fuentes, de sistemas de hardware y de software, en su conjunto, con el programa de ordenador, funcionan y ejercen una función determinada, ¿verdad? Lo mismo que una obra de arte, las que vemos aquí a los lados, son creaciones del intelecto que están materializadas en un boceto que estructura o fomenta o detalla lo que tenía en mente la persona que lo hizo, ¿verdad? Y el derecho le da a ese arte que tengo al lado mío, ¿verdad? La facultad de que sea protegido y que no sea copiado, que la persona tenga un derecho personal sobre su creación artística y que la persona pueda tener la capacidad y la facultad de poder explotarlo económicamente en las formas que establece la ley. En ese sentido, podemos decir que hay tres tipos, diríamos, de creaciones intelectuales susceptibles de tutela jurídica. Las obras del ingenio, que es la exposición que
En conclusión, podría ser la exposición formal de un determinado contenido que asume un valor representativo y que constituye un aporte al mundo de la cultura, el cual está protegida por el derecho de autor y conexos. Segundo, los inventos industriales, que el aporte creador obedece al mundo de la técnica y consiste en un descubrimiento que hace posible utilizar las fuerzas de la naturaleza con el propósito de satisfacer necesidades humanas, mediante la resolución de un problema técnico. Sin embargo, se debe precisar que el objeto protegido con esos bienes es el resultado industrial que se puede obtener con ellos, y no tanto el descubrimiento. Esa categoría encuentra su tutela en las normas de propiedad intelectual, por lo que en la propiedad industrial, disculpen, la propiedad intelectual se clasifica en derechos de autor y propiedad industrial. ¿Ya? Derechos de autor, obras del ingenio; propiedad intelectual, inventos industriales. Hay que clasificarlo dicotómicamente, ¿verdad? Lo cual una no excluye a la otra en cierta medida y en cuanto a cada uno cumpla un objeto y un fin. Por lo que ya definimos qué es la propiedad intelectual y su clasificación. La clasificación de propiedad intelectual es propiedad industrial y derechos de autor. El derecho de propiedad intelectual está regido por la modificación de la Ley 61 del 12 de octubre del 2012, y prácticamente, ¿qué es la propiedad industrial? Es el derecho exclusivo que otorga el Estado en particular para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones de su aplicación industrial o indicaciones comerciales, que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué comprende la propiedad intelectual? Comprende las invenciones, las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, las indicaciones geográficas. Podría decirse también los modelos industriales. El artículo 1 prácticamente dice que la ley de propiedad industrial tiene por objeto proteger. Es una norma de naturaleza proteccionista que protege las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales, las marcas de productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen y los nombres comerciales. Algo que caracteriza a la propiedad industrial es precisamente las características que lo diferencian de los derechos de autor. Los derechos de autor tienen por objeto proteger la creación intelectual materializada en el arte, en una obra artística, ¿verdad? La propiedad industrial son inventos que están destinados a solucionar un problema técnico. La diferencia entre obra e invento tienen consecuencias totalmente distintas. No es lo mismo una obra que un invento. Una obra es una creación que puede o no puede tener una función. Una invención, siempre un invento va a estar destinado a resolver un problema técnico. El sacapuntas, los controles remotos, los teléfonos, las laptops, resuelven un problema técnico. Pero una obra de arte, ¿verdad? Una película, una canción, podría resolver un problema de emociones, pero empresarialmente, mercantil e industrialmente, quizás no. A mí me da motivación escuchar música y que, bueno, trabajo, pero la música está creada para incentivar el alma. Por lo tanto, el modelo, una laptop, está destinada a resolver un problema técnico en cierta medida, que es el video. La cámara que estoy utilizando me resuelve el problema de yo poder comunicarles a ustedes, ¿verdad? Lo que es los conceptos, la clasificación, la naturaleza, la propiedad intelectual. También la propiedad industrial es una creación de un modelo que podría determinar la apariencia de un producto industrial. El diseño
¿qué les puedo decir? El diseño del nuevo teléfono de Samsung, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? También puede ser la marca de una fábrica o comercio, una marca de un servicio, ¿verdad? Under Armour, la que tengo aquí, ¿verdad? Apple, Samsung, son marcas que distinguen a otros servicios, y que cada uno por su calidad entran o en cierta medida adquieren un poco de gusto, un poco de séquito por parte de los consumidores de bienes y servicios. En esa medida, la propiedad industrial consiste en la protección de los signos de un comercio o industria que transmiten información al consumidor, específicamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen. La norma delimita el uso no autorizado de los signos, lo cual previene el error en el funcionamiento del mercado. Imagínense que todo tuviera una misma marca. Háganse pensar que todo tuviera una misma función, no todo en la vida tiene una misma función, ¿verdad? Las luces cumplen una función actualmente. La persona que diseñó el formato industrial de las luces, de las lámparas que actualmente se usan para hacer videos, cumplen una función, que es darle estética, darle brillo al video, ¿verdad? Pero si nos vamos acá al derecho de autor, que estamos acá está la propiedad industrial, el derecho de autor es un conjunto de normas que el Estado, a través del autor, intervienen en una relación para proteger su obra, en virtud del cual el autor goza de prerrogativas y privilegios de carácter moral y patrimonial. ¿Ya? Pero los derechos de autor siempre van acompañados de los derechos conexos, que son derechos relativos o derechos prácticamente iguales, pero que provienen siempre son derechos subsidiarios o son derechos consecuentes. Esto significa que son derechos que nacen por el nacimiento de un derecho. Y bueno, comprende las interpretaciones, esto es la interpretación que de un cantante, de una poesía, ¿qué les puedo decir? De una canción ya compuesta, o puede ser la ejecución de un artista, puede ser la producción, el derecho del productor sobre una canción, puede ser los derechos que tiene una empresa de radiodifusión sobre canciones, ¿verdad? El artículo 2, numeral 3, dice que es el productor, o mejor dicho, el intérprete es la persona que representa y ejecuta en cualquier forma una obra. Por lo menos una expresión de folclore, pero se distingue esto de la expresión del folclore. Hay ciertos derechos que no se limitan a los derechos de conexos, pero un cantante que interpreta una obra artística de una canción, pues tiene derechos sobre cualquier cosa que provenga de su ejecución material o su ejecución fonética de la canción, de la música, ¿verdad? ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? Las obras literarias, los libros, los artes, las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, los dibujos, las pinturas, las fotografías, las esculturas, los diseños arquitectónicos, ¿verdad? Los programas de ordenador, los softwares, ¿verdad? Y en cierta medida, podría decirse que los derechos del derecho de autor son los derechos que tiene el intérprete con la ejecución o interpretación de la obra, el derecho que tiene el autor del fonograma o su grabación, o el derecho que tiene la empresa de radiodifusión con su programa, ¿verdad? Por lo que el artículo 1 de la ley de derecho de autor te dice que la ley de derecho de autor tiene por objeto proteger
los derechos de autores y derechohabientes sobre sus obras literarias, artísticas o científicas. Esos son los tres géneros de creaciones intelectuales que protege la norma de derecho de autor. Cualquiera que sea su género, su forma de expresión, mérito o destino, y también quedan protegidos los derechos conexos a que se refiere la ley. Esa protección se reconoce con independencia del soporte material que contiene la obra y no está sometida al cumplimiento de ninguna formalidad. El derecho de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Por lo que en este capítulo finalizamos con qué es el concepto de propiedad intelectual, qué es derechos de autor, qué es propiedad industrial, que comprende ambas ramas, cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, qué es la propiedad intelectual, cuál es la diferencia entre bien y cosa, y sobre todo conocer por lo menos en un amplio panorama o un campo general de qué viniera siendo la propiedad intelectual y todas sus características inherentes. Pues. Otra cosa para finalizar es que es muy importante que sepan que la propiedad intelectual tiene un elemento sine qua non, y esto es su soporte material de la propiedad intelectual. El soporte material prácticamente es el medio a través del cual se exterioriza de la esfera mental del autor la obra, ¿verdad? El soporte material puede ser un programa de ordenador, un teléfono, puede ser una computadora, puede ser un papel, puede ser cualquier bien, cosa material por la cual se pueda manifestar la obra intelectual, ¿verdad? ¿Y esto por qué lo digo? Porque una creación intelectual, para que sea como tal, tiene que constituirse en un bien inmaterial que se debe exteriorizar, lo cual se puede hacer a través de cosas materiales. Los derechos sobre los bienes inmateriales son exclusivamente los que están relacionados con la propiedad intelectual. Es decir, se trata de aquellos cuyo objeto recae en las cosas incorporales y que le otorgan a su titular la facultad exclusiva o monopólica de explotarlos económicamente. Sin embargo, ese derecho absoluto lo que realmente tutela es la probabilidad de obtener una ganancia mediante la utilización de la cosa incorporal, y no lo que podría alcanzar con el ejercicio de un género determinado de actividad, en la medida en que éste se encuentre restringido por los demás en virtud de la protección que otorga la ley. En el siguiente capítulo veremos lo que viene siendo el análisis categorizado y clasificado de la Ley de Derechos de Autor de la República de Panamá, partiendo de cuál es el fin de la ley, sus principios, los sujetos en la relación jurídica, las presunciones, y luego hablaremos en un tercer capítulo sobre el análisis de cada uno de los contratos y obras que se pueden apreciar en la normativa de derechos de autor.